Alberto Fujimori actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción como Barrio Alto y La Cantuta. Hace algunos días, la familia Fujimori ha realizado el pedido de indulto humanitario al presidente Ollanta, alegando depresión y mal estado de salud por el cáncer a la lengua que padece. Un sondeo elaborado por Ipsos Apoyo nos da a conocer que un 62% de la población está de acuerdo con que se conceda el indulto al expresidente. Este tema ha polarizado al país y ha generado una crisis en el gobierno de Ollanta. Con el fin de esclarecer y conocer más a fondo de este caso, entrevistamos a Ronald Gamarra, ex procurador y analista jurídico, para que nos fundamente y amplíe el tema. Que el indulto presidencial es una facultad. Primero, no es un derecho del condenado. ¿Ya? No es un derecho del condenado. El condenado puede solicitar el indulto, sí, pero no tiene derecho al indulto. Es decir, yo condenado puedo solicitar el indulto, pero no tengo que esperar necesariamente que, porque lo pedí, me lo tienen que conceder. Así no es, ¿no? Es una facultad del presidente, pero no es una facultad imperial, pretoriana, absoluta, omnímoda, ilimitada. Eso no funciona en democracia. El presidente tiene el derecho o la atribución de indultar, sí, pero tiene límites. Y los límites son lo que establece la propia Constitución y las leyes de la República. Y ejemplos sencillos. La Constitución vigente es del 93. Los fujimoristas dicen ahora que esa Constitución no le impone ningún límite al presidente. Simplemente dice el presidente puede indultar, punto. Ahora, ¿quiénes dieron la Constitución del 93? Básicamente los fujimoristas en el Congreso Constituyente Democrático en el 93. Bueno, el propio Congreso Constituyente Democrático en el 95 aprobó una ley limitando la facultad del presidente de conceder indultos para los casos de secuestro. El propio CCD fujimorista. En el 96 igualmente dieron otra ley limitando la facultad del presidente de conceder indultos. Y la representación fujimorista, por lo menos en el año 2000, también aprobó otra limitación a la facultad presidencial de conceder indultos. Es decir, sí se puede limitar, y de hecho está limitado. Tanto así que el expresidente Fujimori está condenado por secuestro agravado. Y la ley prohíbe ese indulto. ¿Y quién dio la ley? Los propios fujimoristas. Es más, el proyecto de ley tiene la firma de Alberto Fujimori, ¿no? Bueno, y así podemos señalar que también hay otros límites, ¿no? Por ejemplo, los indultos para los casos de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí lo que no se entiende del todo es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Perú forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen rango constitucional, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado, porque es el llamado a interpretar, que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe amnistías e indultos para violadores a los derechos humanos. Entonces, ese es otro límite convencional, ¿no es cierto?, para el presidente de la República, para el ejercicio de la atribución presidencial del indulto, ¿no? Entonces, no procede el indulto y ni la ley peruana ni las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen distinción entre modalidades de indulto, ¿no? Algo así como que, yo te estoy prohibiendo el indulto, solamente el indulto general, no el indulto humanitario, Eso en ninguna parte. En mi concepto, el indulto no funciona para ninguna de las modalidades. Y yo creo que, por ejemplo, que hay crímenes que son imperdonables. Los crímenes por los que ha sido condenado Fujimori son imperdonables. Pero, felizmente no es una situación de hoy día. Pero si estuviera en peligro de muerte, lo que hay que hacer es modificar las normas para darle prisión domiciliaria. Es decir, no te perdono, pero por humanidad permito que vayas a tu casa y permanezcas con tu familia, ¿no? Eso es. Ahora, pero ese es mi punto de vista. El punto de vista que parece imponerse es que sí procede el indulto humanitario, incluido para los violadores a los derechos humanos, incluido Fujimori, ¿no? Entonces, allí el tema a debatir es que si la situación de Fujimori, digamos, es la que exige la norma para acogerse al indulto humanitario, ¿no? Entonces ahí hay que revisar el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y ese reglamento tiene hasta tres situaciones. La invocada por Fujimori es un condenado
que padece una enfermedad no terminal, pero grave. Y esa enfermedad es avanzada, es progresiva, es incurable, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro, que las condiciones carcelarias atentan contra su vida y su integridad física y mental. Bueno, entonces, allí viene el debate, ¿no? O sea, en principio, yo estoy en contra de la utilización de la imagen de Fujimori para lograr la conmiseración del presidente de la República y de la ciudadanía, ¿no? Y la presentación de un cuadro médico que no tiene, ¿no? Pero por otro lado, estoy en desacuerdo con las burlas a la enfermedad de Fujimori y a su cuerpo, ¿no? Pero quizá esto lo ha generado la misma familia. Sí, sí, por supuesto, sí, pero son extremos a los que hay que hacerle el alto, ¿no? Ahora, en concreto, a ver, ¿Fujimori está en esa condición, sí o no? Ese es un debate médico, evidentemente. Es un debate médico, la primera parte, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tienes a los médicos debatiendo, ¿no? Pero, ojo, por si acaso, ¿no? Cuidado, los médicos también tienen su corazoncito. Yo no quiero decir que todo médico está exagerando, tergiversando, falseando su diagnóstico, ¿no? Pero no es lo mismo decir que displasia es cáncer, porque displasia no es cáncer. Y en los últimos 4 años, Alberto Fujimori tiene displasias, no tiene cáncer, ¿no? Y en cuanto al carcinoma o al cáncer del 97 y del 2008, esos carcinomas fueron extirpados. Al ser extirpados, ya no hay células cancerosas en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, técnicamente, no tiene cáncer. O sea, el otro tema es que la defensa y los médicos han presentado el cuadro de Fujimori como un cáncer de alto riesgo. A ver, y aquí yo estoy citando a médicos también, ¿no? Principalmente al doctor Elmer Huerta, ¿no? ¿Cuál es el nivel del cáncer de Fujimori? ¿Avanzado? No, es fase 1. No es avanzado. O sea, no estoy diciendo, digamos, que cuando tuvo el cáncer no era un cáncer, digamos, un cáncer es un cáncer, evidentemente, ¿no? Pero no tenía la condición de avanzado, ¿no? Yo no sé por qué los fujimoristas se molestan cuando felizmente Alberto Fujimori no es un enfermo terminal y no tiene cáncer. Yo creo que es una noticia de la que deben alegrarse, más bien. Quizás se molestan porque no les van a dar el indulto. Bueno, efectivamente. Mira, y el segundo extremo es el de que las condiciones carcelarias pongan en riesgo la vida, ¿no? Pero perdón, o sea, Alberto Fujimori tiene unas condiciones de carcelería de privilegio que no tiene nadie, y no estoy pidiendo que Fujimori vaya a Castro, Lurigancho, no, que se quede donde está, ¿no? Pero, a ver, tiene, digamos, un cuarto para él solo, tiene cocina, tiene jardinería, tiene un médico de cabecera, tiene o tuvo una enfermera, cada vez que lo necesita es trasladado al INEM, cuando no a la clínica privada más cara de Lima. En esas condiciones, alguien con 2 dedos de frente puede decir que esas condiciones ponen en riesgo la vida de Alberto Fujimori. Mentira, mentira. Entonces, en concreto, en mi concepto, para hablar solo del tema del indulto humanitario, felizmente Fujimori no tiene una enfermedad terminal y tampoco tiene una enfermedad grave que, no siendo terminal, tenga las características de incurable, progresiva, avanzada, degenerativa, etcétera, ¿no? Que están establecidas en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. O sea, no califica para el indulto. No califica para el indulto. ¿Por qué cree que Ollanta no se ha pronunciado sobre el asunto? ¿Por eso mismo que dice? Bueno, a ver, hay diversas lecturas sobre lo que ha dicho o dejado de decir el presidente Humala, ¿no? Yo lo que creo es que, a ver, ya se presentó la solicitud, lo que corresponde es que la Comisión de Gracias Presidenciales realice el procedimiento establecido y en su momento el presidente decidirá.
Lo único que se le puede pedir al presidente es que decida conforme a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. ¿Y cree que se lo daría? O sea, si todo tímido, todo callado, todo él, ¿se lo daría o no? Bueno, yo prefiero pensar que no, pero no hay que ser ingenuos, pues, ¿no? Más allá de los argumentos políticos, de los argumentos jurídicos, están las razones políticas, ¿no es cierto? Últimamente también se estaba viendo como que la alianza entre el fujimorismo con el humanismo o con el lado de izquierda se estaba juntando un poco. Bueno, digamos, probablemente algunos consejeros del presidente Ollanta Humala le deben estar hablando al oído qué es lo que gana, qué es lo que pierde con la concesión o no del indulto, qué lo favorece y qué no, si le da o le niega el indulto a Fujimori. Es política, real política. Si le da, ¿qué ganaría? Bueno, va a ganar el respeto de un sector importante de la ciudadanía que apoya a Alberto Fujimori. Va a ganar el apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso. ¿En qué le perjudica? El distanciamiento del sector liberal, democrático, y la falta de apoyo a su gobierno, ¿no? Imagen y credibilidad internacional, y probablemente se arriesgue a una nueva resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que palabras más, palabras menos, condenaría al Estado peruano, ¿no? En la Corte, ¿qué problema habría? El tema es el siguiente, ¿no? No nos olvidemos que Alberto Fujimori está condenado por el tema de Barrios Altos y la Cantuta, ¿no? Y en el caso de Barrios Altos, la Corte Interamericana emitió una sentencia en el 2001, ¿no? Diciendo que el Grupo Colina era un grupo que había cometido violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? No excesos, era una parte de una política del Estado, no eran excesos. Entonces, ahora lo que está haciendo la Corte Interamericana es supervisar que el Estado peruano cumpla con la sentencia. Y la sentencia decía investigar, juzgar y sancionar a los responsables, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que si es que hay un indulto a Fujimori, los familiares de las víctimas y sus abogados le van a pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le van a comunicar este hecho y le van a pedir una audiencia. Entonces, la Corte va a conceder una audiencia de supervisión del cumplimiento y va a emitir una decisión sobre si el Estado peruano, al concederle el indulto a Alberto Fujimori, cumplió con la sentencia de la Corte del 2001 o la incumplió, ¿no? Ahora, sobre esto hay que decir que, en verdad, incluso más allá del caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en N casos diciendo que no proceden las amnistías, los indultos y cualquier forma de exención de responsabilidad a los autores de estos crímenes atroces, ¿no? Y se ha señalado también una sentencia en específico, ¿no? Gutiérrez Soler versus Colombia, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice de manera expresa, párrafo 97 para quien quiera leerlo, que no procede el indulto. Claro, otra vez ahí la discusión jurídica, ¿no? ¿Ese indulto se refiere solo a los indultos generales o también comprende a los indultos humanitarios? Bueno, en su momento la Corte dirá.